En las montañas áridas de Chihuahua existe una cueva que los lugareños llaman la Boca del Olvido. Quienes se atreven a entrar salen sin recordar su propio nombre. Esta es la historia de 5 personas que desaparecieron en 1998 y de lo que encontramos 25 años después, enterrado en el corazón de la sierra. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde las historias más perturbadoras cobran vida. Si te fascinan los misterios sin resolver, suscríbete ahora porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu perspectiva sobre la realidad para siempre. Era marzo de 1998 cuando todo comenzó. En el pequeño pueblo de San Miguel de las Cuevas, a 4 horas de la ciudad de Chihuahua, la vida transcurría con la tranquilidad de siempre. Las familias se conocían desde generaciones. Los niños jugaban en calles polvorientas, mientras sus padres trabajaban en las minas de plata que habían sostenido al pueblo durante más de un siglo. Pero había algo que todos sabían, una regla no escrita que se transmitía de padres a hijos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debían acercarse a la cueva que se abría como una herida negra en la ladera oeste del Cerro del Muerto. Los ancianos contaban historias susurradas sobre esa cueva, historias que helaban la sangre de quienes las escuchaban. Decían que en 1943, durante la época de la minería intensiva, 3 trabajadores habían entrado a explorar esa cueva buscando una nueva veta de plata. Solo uno regresó, caminando como sonámbulo por las calles del pueblo, sin recordar su nombre, sin reconocer a su esposa, sin saber dónde había estado. Los otros 2 nunca aparecieron. El hombre que regresó vivió otros 20 años en el pueblo, pero nunca recuperó su memoria. Los lugareños lo llamaron simplemente el perdido. En 1967, una familia completa, los Herrera, desapareció después de que se les viera por última vez cerca de la cueva. La búsqueda duró semanas, pero no encontraron ni rastro de ellos. Desde entonces, la cueva había permanecido como un tabú absoluto, rodeada de cruces de madera y piedras apiladas que los habitantes colocaban como protección. Pero en marzo de 1998, 5 personas decidieron desafiar esa antigua prohibición. No eran lugareños, eran forasteros, investigadores que habían llegado al pueblo con equipos modernos y una arrogancia que los habitantes reconocieron inmediatamente como peligrosa. El grupo estaba liderado por Dr. Elena Vázquez, una geóloga de 34 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en formaciones rocosas inusuales. Había leído sobre las propiedades magnéticas peculiares del Cerro del Muerto en un viejo reporte minero y había convencido a sus colegas de que allí podrían encontrar minerales raros, tal vez incluso algún descubrimiento que los haría famosos en la comunidad científica. Acompañaban a Elena, su asistente de investigación, Carlos Mendoza, un joven de 28 años recién graduado en geofísica, ambicioso y escéptico de las supersticiones locales. También estaba presente María Fernández, una antropóloga de 31 años, interesada en estudiar las creencias indígenas relacionadas con la cueva. El cuarto miembro era Roberto Silva, un espeleólogo experimentado de 45 años que había explorado cuevas en toda América Latina. El quinto y último miembro era Ana Gutiérrez, una fotógrafa freelance de 29 años que documentaría el descubrimiento. Cuando llegaron al pueblo a finales de febrero, la recepción fue fría. Los habitantes les advirtieron sobre la cueva, les contaron las historias, les mostraron las fotografías descoloridas de las personas desaparecidas que colgaban en la pequeña iglesia del pueblo como recordatorio y advertencia. Pero los investigadores interpretaron todo esto como folclore pintoresco, supersticiones de gente simple que no entendía la ciencia. Don Aurelio Ramírez,
el hombre más anciano del pueblo, de 89 años entonces, fue el único que se atrevió a confrontarlos directamente. Con sus ojos nublados por las cataratas, pero con una voz firme que cortaba el aire seco de la montaña, les dijo: «Esa cueva no es de este mundo. Lo que entra ahí sale cambiado, o no sale nunca. He visto lo suficiente en mis años para saber que hay lugares donde el hombre no debe poner el pie». Pero Elena y su equipo habían venido desde muy lejos. Habían invertido dinero, tiempo y reputación en esta expedición. Las palabras de un anciano supersticioso no los detendrían. Durante una semana establecieron su campamento base en el hotel más modesto del pueblo, un edificio de adobe con paredes gruesas que mantenían el interior fresco durante el día y cálido durante las noches heladas del desierto. Pasaron días preparando su equipo, estudiando mapas topográficos, tomando mediciones preliminares del área alrededor de la cueva. Los habitantes los observaban con una mezcla de curiosidad y terror. Las mujeres se santiguaban cuando los veían pasar cargando sus mochilas hacia el cerro. Los niños corrían a sus casas cuando el grupo se acercaba. Era como si todo el pueblo sintiera que se avecinaba una tragedia. Elena comenzó a documentar meticulosamente sus observaciones en un diario de cuero rojo que había comprado específicamente para esta expedición. Escribía cada noche a la luz de una lámpara de aceite, registrando no solo los datos científicos, sino también sus impresiones personales sobre el lugar y la gente. La cueva se abría en la ladera oeste del Cerro del Muerto como una boca desdentada y hambrienta. La formación rocosa era extraña, compuesta principalmente de piedra caliza gris, con vetas de un mineral negro que ninguno de los científicos logró identificar completamente. Estas vetas formaban patrones casi geométricos en la roca, como si hubieran sido talladas intencionalmente, aunque todos sabían que era imposible. El aire alrededor de la cueva tenía una cualidad diferente. Era más pesado, más denso, y tenía un sabor metálico que se quedaba en la garganta. Los instrumentos magnéticos del equipo comenzaron a comportarse de manera errática cuando se acercaban a un radio de 50 metros de la entrada. Las brújulas giraban sin control. Los medidores de radiación emitían chasquidos intermitentes sin razón aparente. Roberto, el espeleólogo, había explorado más de 200 cuevas en su carrera, pero nunca había visto nada como esto. La entrada medía aproximadamente 3 metros de altura y 2 de ancho, pero lo que más lo perturbaba era el viento. Un viento constante salía de la cueva, un viento que no tenía sentido desde el punto de vista de la ventilación natural. Era como si la montaña estuviera respirando. «Es imposible», le dijo a Elena mientras ajustaba su equipo de medición. «Según la topografía, esta cueva no debería generar corrientes de aire de esta intensidad. Es como si se extendiera mucho más profundo de lo que indican nuestros mapas». Carlos, el joven geofísico, estaba fascinado por las lecturas anómalas de sus instrumentos. «Los niveles de magnetismo aquí son 5 veces superiores a lo normal», reportó emocionado. «Definitivamente hay algo inusual en la composición mineral de esta roca. Podríamos estar ante un descubrimiento importante». María, la antropóloga, había pasado días entrevistando a los ancianos del pueblo, recopilando todas las historias y leyendas relacionadas con la cueva. Lo que había descubierto la tenía profundamente intrigada. Las historias no eran solo supersticiones recientes, se remontaban a siglos atrás. Los indígenas Rarámuri, que habitaban esta región mucho antes de la llegada de los españoles, tenían un nombre específico para la cueva: Rejogochi, que significaba lugar donde se pierden las almas. Según sus tradiciones orales, la cueva era un portal hacia el mundo de los espíritus, un lugar donde los muertos que no podían encontrar paz se refugiaban.
Pero había algo más perturbador en las leyendas indígenas. Hablaban de los que regresan sin ser, personas que entraban a la cueva y salían físicamente intactas, pero espiritualmente vacías, como cáscaras humanas sin alma. Estos individuos vivían por años en las comunidades, pero nunca recordaban quiénes habían sido antes de entrar a la cueva. Ana, la fotógrafa, había capturado imágenes extraordinarias de la cueva y sus alrededores. En sus fotografías se podían ver detalles que el ojo humano no percibía claramente. Formas geométricas en la roca que parecían casi artificiales, sombras que no correspondían con la posición del sol, y en una imagen particularmente inquietante, lo que parecía ser una figura humana en las profundidades de la cueva, aunque todos sabían que nadie había entrado ese día. Durante esa semana de preparación comenzaron a ocurrir pequeños incidentes que deberían haber servido como advertencias. Carlos empezó a tener pesadillas vívidas sobre perderse en túneles oscuros. Elena desarrolló dolores de cabeza intensos que solo se aliviaban cuando se alejaba del cerro. Roberto notó que sus manos temblaban ligeramente cada vez que se acercaba a la entrada de la cueva. María documentó estos síntomas en sus notas antropológicas, interpretándolos como respuestas psicológicas al ambiente cargado de supersticiones del lugar. Pero Ana, cuyo trabajo requería una observación más intuitiva, comenzó a sentir que algo estaba genuinamente mal. Sus fotografías revelaban detalles cada vez más perturbadores, y había comenzado a escuchar sonidos que no podía explicar cuando revisaba las imágenes en su computadora portátil. El 15 de marzo, don Aurelio hizo un último intento de disuadirlos. Se acercó a su campamento al atardecer, cuando las montañas se teñían de un color rojo sangre que parecía brotar de la misma tierra. Sus palabras fueron proféticas. Esa cueva no toma solo la vida, les dijo con una voz que temblaba no de edad, sino de terror. Toma algo peor que la vida, toma lo que hace que seas tú. Mi abuelo me contó sobre un hombre que entró hace muchos años. Cuando salió, su esposa le preguntó su nombre. Él la miró con ojos vacíos y le dijo, «No lo sé. ¿Tú sabes quién eres?» La mujer se asustó tanto que nunca más se acercó a él. Vivió en su propia casa como un extraño hasta el día que murió. Pero Elena ya había tomado su decisión. Al día siguiente, 16 de marzo de 1998, entrarían a la cueva. Habían preparado todo meticulosamente: equipo de comunicación, cuerdas de seguridad, linternas de respaldo, provisiones para varios días y un plan de exploración sistemática que les permitiría mapear la cueva por completo. Esa noche, Elena escribió en su diario rojo las palabras que se convertirían en las últimas líneas de su vida anterior. Mañana haremos historia. Estoy segura de que lo que encontremos en esa cueva cambiará todo lo que creemos saber sobre la geología de esta región. Los lugareños son gente buena, pero sus supersticiones no pueden detenernos. La ciencia debe prevalecer sobre la ignorancia. No sabía que en menos de 24 horas ella misma se convertiría en otra víctima de la maldición que tanto había despreciado. El 16 de marzo de 1998 amaneció con un cielo extrañamente despejado, casi artificial en su claridad. No había una sola nube en el horizonte, y el sol brillaba con una intensidad que parecía concentrarse específicamente sobre el Cerro del Muerto. Los habitantes del pueblo se despertaron con una sensación de inquietud que no podían explicar, como si el aire mismo vibrara con una tensión invisible. Elena y su equipo se levantaron a las 5 de la mañana. Según su plan, querían estar en la entrada de la cueva al amanecer para aprovechar al máximo la luz natural antes de adentrarse en la oscuridad. Desayunaron en silencio en el pequeño comedor del hotel, donde la propietaria, doña Carmen, los observaba con ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Por favor»,
les susurró mientras servía café humeante en tazas de barro despostilladas. Reconsideren lo que van a hacer. Tengo hijos, nietos. No quiero que este pueblo cargue con más dolor. Pero Elena estaba determinada. Había revisado una vez más todo el equipo. 5 cascos con lámparas LED, 5 radios de comunicación de corto alcance, cuerdas de escalada, detectores de gases, cámaras fotográficas, instrumentos de medición, provisiones de agua y alimentos concentrados para 3 días, y un botiquín médico completo. A las 6:30, el equipo comenzó a subir por el sendero serpenteante que llevaba a la cueva. Roberto iba adelante, siendo el más experimentado en navegación por terreno rocoso. Carlos lo seguía cargando el equipo de medición más pesado. Elena caminaba en el centro del grupo con su mochila llena de instrumentos científicos y su diario rojo bien guardado en una bolsa impermeable. María documentaba cada paso del ascenso con una grabadora de audio, y Ana cerraba la marcha fotografiando obsesivamente cada detalle del paisaje. El ascenso tomó 1 hora y 40 minutos. Durante todo el camino, los instrumentos electrónicos se comportaron de manera cada vez más errática. Las radios captaban interferencias que sonaban casi como voces susurrando en un idioma desconocido. Los medidores de Carlos registraban fluctuaciones magnéticas que desafiaban toda lógica científica. Cuando llegaron a la entrada de la cueva a las 8:10 de la mañana, todos experimentaron la misma sensación, un frío súbito que no correspondía con la temperatura del ambiente y un zumbido de baja frecuencia que parecía emanar de las profundidades de la tierra. Elena activó su radio y estableció contacto con el pueblo. Había convenido con el alcalde que reportaría cada 2 horas hasta las 6 de la tarde, momento en el que regresarían al campamento base. «Base aquí, equipo exploración», dijo con voz profesional, pero ligeramente tensa. «Estamos en la entrada de la cueva. Condiciones atmosféricas normales, visibilidad buena. Iniciamos exploración a las 8:15. «Recibido, equipo exploración», respondió la voz cargada de preocupación del alcalde. «Estaremos esperando su siguiente reporte a las 10:15». Roberto fue el primero en cruzar el umbral de la cueva. Sus pasos resonaron de manera extraña, como si el sonido fuera absorbido y amplificado al mismo tiempo por las paredes rocosas. «La acústica aquí es imposible», murmuró mientras ajustaba su lámpara frontal. «Es como si la cueva fuera mucho más grande de lo que parece». Elena lo siguió, e inmediatamente sintió algo que la desconcertó profundamente. Era como si sus pensamientos se volvieran más lentos, más pesados. Tenía que concentrarse conscientemente para recordar por qué estaba allí, qué esperaba encontrar. Sacó su diario y escribió rápidamente. 8:17 AM. Efectos neurológicos leves al entrar. Posible causa. Cambios en la presión atmosférica o composición del aire. Carlos encendió sus instrumentos de medición y los resultados fueron inmediatamente alarmantes. «Elena, tienes que ver esto», gritó con voz que se quebró ligeramente. «Los niveles de radiación electromagnética aquí adentro son 20 veces superiores a los normales. Esto no debería ser posible en una formación rocosa natural». María activó su grabadora y comenzó a documentar sus primeras impresiones. Las paredes están cubiertas de ese mineral negro que vimos en el exterior, pero aquí las vetas forman patrones mucho más complejos. Casi parecen símbolos, como si alguien hubiera grabado un mensaje en la roca. Ana comenzó a fotografiar obsesivamente cada centímetro de las paredes, pero cuando revisó las primeras imágenes en el display de su cámara, se quedó helada. En las fotografías aparecían detalles que sus ojos no habían percibido. Formas geométricas perfectas incrustadas en la roca y algo que parecían huellas de manos humanas en las paredes,
como si decenas de personas hubieran presionado sus palmas contra la piedra en una súplica desesperada. A medida que se adentraban en la cueva, todos comenzaron a experimentar síntomas similares. Sus pensamientos se volvían fragmentados, les costaba concentrarse en tareas simples y tenían la sensación constante de que habían olvidado algo importante, algo vital. Roberto, que había navegado por las cuevas más complejas del mundo, comenzó a perder su sentido de orientación. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras consultaba su brújula por 10ª vez. «Según mis instrumentos, hemos estado caminando en línea recta, pero tengo la sensación de que estamos dando vueltas en círculos». Elena intentó hacer el reporte de las 10:15, pero cuando levantó la radio, no logró recordar las palabras del protocolo que había memorizado perfectamente. Su mente estaba en blanco. Después de varios minutos de silencio confuso, logró balbucear: «Base, estamos bien. Continuamos exploración». Pero su voz sonaba diferente, más plana, como si fuera la voz de otra persona hablando a través de ella. Fue Carlos quien notó algo que los aterrorizó a todos. Habían dejado de crear ecos. Cuando gritaban o golpeaban las paredes rocosas, el sonido era absorbido completamente por la oscuridad. Era como si la cueva se estuviera tragando no solo sus voces, sino sus mismas identidades. A las 12 del mediodía, cuando deberían haber hecho su tercer reporte, ninguno de ellos recordaba por qué tenían radios en sus manos. En el pueblo, la ausencia del reporte de mediodía desató una alarma inmediata. El alcalde, don Ramón Castillo, había vivido toda su vida en San Miguel de las Cuevas y conocía demasiado bien el patrón. Cuando la gente entraba a esa cueva y dejaba de comunicarse, nunca volvía a ser la misma. A las 2 de la tarde, cuando tampoco llegó el siguiente reporte programado, se organizó el primer equipo de rescate. Pero don Aurelio, con la autoridad que le daban sus casi 90 años y décadas de experiencias terribles, detuvo a los voluntarios en las afueras del pueblo. «No pueden ir», les dijo con voz firme. «Si entran ahora, los perderemos a ustedes también. Esperemos hasta mañana. A veces regresan». Esa noche, nadie durmió en San Miguel de las Cuevas. Las familias se reunieron en la iglesia para rezar, mientras grupos de hombres montaban guardia en las afueras del pueblo, esperando ver las linternas de los exploradores bajando por la ladera del cerro. Pero el amanecer del 17 de marzo llegó sin traer a los 5 investigadores. A las 10 de la mañana, después de mucho debate, el alcalde autorizó una expedición de rescate limitada. 5 hombres del pueblo, liderados por el único que había entrado a la cueva anteriormente y sobrevivido, aunque perdiendo su memoria, se dirigieron hacia el Cerro del Muerto. Lo que encontraron en la entrada de la cueva los dejó mudos de terror. Todo el equipo de los investigadores estaba allí, perfectamente organizado y sin una sola pieza faltante. Las mochilas, los instrumentos, las cámaras, las cuerdas, incluso los alimentos intactos y las botellas de agua sin abrir. Era como si hubieran desaparecido instantáneamente, vaporizándose y dejando solo sus pertenencias. Pero lo más perturbador era el diario rojo de Elena. Estaba abierto en una página llena de texto, pero la escritura no era la suya. Era una caligrafía diferente, más angular, más frenética, y el mensaje estaba escrito en español, pero con palabras que no tenían sentido. Los nombres se los lleva el viento negro. Nosotros no recordamos quiénes éramos antes del olvido. Caminamos por túneles que no existen hacia lugares que no tienen nombre. ¿Por qué vinimos aquí? ¿Quiénes somos nosotros? El eco de nuestras voces se ha perdido para siempre. Los hombres del equipo de rescate tomaron todas las pertenencias y regresaron al pueblo sin entrar ni un solo paso dentro de la cueva.
Sabían, por generaciones de experiencia, que hacerlo significaría perderlos también. Durante los siguientes días se contactó a las autoridades estatales. Llegaron policías de Chihuahua, investigadores forenses, incluso un equipo de espeleólogos del gobierno federal. Pero todos llegaron a la misma conclusión imposible. 5 personas habían desaparecido completamente sin dejar rastro físico, en una cueva que, según los estudios geológicos oficiales, solo tenía 30 metros de profundidad y terminaba en una pared sólida de roca. Las familias de los desaparecidos llegaron al pueblo semanas después. Los padres de Elena, los hermanos de Carlos, la esposa de Roberto, los hijos de María, la madre de Ana, todos buscando respuestas que nadie podía dar. Se organizaron búsquedas masivas, se trajeron perros entrenados, equipos de sonar, cámaras especializadas. Pero la cueva parecía haberse convertido en un vacío absoluto. Los perros se negaban a entrar más de unos metros, los equipos electrónicos fallaban inexplicablemente y las cámaras solo capturaban oscuridad impenetrable. Después de 2 meses de búsquedas infructuosas, el caso fue oficialmente cerrado como desaparición en circunstancias inexplicables. Las familias regresaron a sus ciudades llevando solo el dolor y la certeza de que nunca sabrían qué había pasado con sus seres queridos. Pero el pueblo sabía la verdad. Los 5 investigadores se habían sumado a la lista de almas perdidas que la cueva había reclamado a lo largo de los siglos. Los años pasaron. La historia se convirtió en una leyenda más, contada en voz baja en las cantinas del pueblo. Las fotografías de Elena, Carlos, Roberto, María y Ana se colocaron en la iglesia junto a las de todas las otras víctimas de la cueva maldita. Y la vida continuó, como siempre había continuado en San Miguel de las Cuevas, con esa sombra permanente proyectándose desde el Cerro del Muerto sobre el pueblo y sus habitantes. Pero en 2023, 25 años después de la desaparición, algo cambió. Un grupo de trabajadores de una compañía de telecomunicaciones llegó al pueblo para instalar una torre de señal de Internet en la cima del cerro. Durante las excavaciones para establecer los cimientos, encontraron algo que había permanecido enterrado durante décadas. Una caja metálica sellada, enterrada a 3 metros de profundidad, aproximadamente a 100 metros de la entrada de la cueva. Dentro de esa caja había objetos que no deberían haber existido. 5 identificaciones oficiales con fotografías de personas que nadie reconoció, pero con los nombres de Elena Vázquez, Carlos Mendoza, Roberto Silva, María Fernández y Ana Gutiérrez. Las fotografías mostraban los mismos rostros, pero con expresiones completamente diferentes, como si fueran personas distintas habitando los mismos cuerpos. También había una grabadora de audio antigua, y cuando la reprodujeron, escucharon 5 voces hablando al unísono, diciendo las mismas palabras una y otra vez. Nosotros no recordamos nuestros nombres, pero sabemos que este no es nuestro lugar. Ayúdenos a recordar quiénes éramos antes de convertirnos en nadie. Y había algo más en esa caja. Un mapa dibujado a mano que mostraba túneles y cámaras subterráneas que se extendían por kilómetros debajo de toda la sierra. Túneles que, según todos los estudios geológicos, no podrían existir. En el centro del mapa, marcado con tinta roja, había una cámara enorme con una inscripción en español. Aquí esperamos que alguien nos diga nuestros nombres. Ahora, mientras las autoridades debaten si organizar una nueva expedición de rescate o sellar para siempre la entrada de la cueva, una pregunta permanece sin respuesta. ¿Siguen los 5 investigadores perdidos en algún lugar de esos túneles imposibles, caminando eternamente sin recordar quiénes fueron alguna vez? ¿Y tú qué opinas?
¿Crees que es posible que existan lugares en este mundo donde la identidad misma puede perderse para siempre? Déjanos tu teoría en los comentarios, y si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque tenemos más misterios esperando a ser revelados. Algunos secretos están destinados a salir a la luz, sin importar cuántos años permanezcan enterrados en la oscuridad. La próxima semana investigaremos el caso de la familia que desapareció en Oaxaca y fue encontrada 20 años después, viviendo en un pueblo que no aparece en ningún mapa oficial. Pero esa es otra historia que cambiará tu percepción de la realidad para siempre.